Muy buenas y bienvenidos al webinar dedicado a la normativa y reglamento de Paracanoe, donde los primeros destinatarios sois los árbitros de la Real Federación Española de Piragüismo y los técnicos clasificadores de Paracanoe, así como los técnicos deportivos de piragüismo. Lo primero de todo, puesto que me vais a estar oyendo hablar durante un ratito, comentaros que soy Selma Palacín Artigosa, técnico superior deportivo de piragüismo en la especialidad de aguas tranquilas y técnico clasificador Paracanoe por la Federación Internacional de Piragüismo. Actualmente colaboro y participo en las labores de técnico del equipo nacional de Paracanoe bajo las órdenes de Ismael Wali. Este webinar que hemos planteado para dar a conocer la normativa y reglamento del Paracanoe lo hemos organizado en tres bloques temáticos. Un primer bloque donde vamos a hablar de la historia del Paracanoe, resaltando los hitos más importantes. Un segundo bloque un poquito más extenso donde vamos a hablar cómo un deportista obtiene la clase deportiva. Y ya por último un tercer bloque donde nos vamos a adentrar en esa normativa y reglamento que configura el Paracanoe, donde vamos a hacer un repaso de la documentación imprescindible, las embarcaciones y algunas cosas características del Paracanoe en lo que sería ya la propia carrera y competición, y esperamos que sea de vuestra utilidad para el desarrollo de vuestras funciones dentro del piragüismo y sobre todo dentro del mundo del Paracanoe. Vamos a empezar pues sin antes olvidarnos de una definición general de lo que sería el Paracanoe, ¿no? El Paracanoe es una modalidad o categoría dentro del piragüismo que lo que busca es dar cabida a la participación en este deporte a las personas con diversidad funcional. Entendemos el término de diversidad funcional como aquellos deportistas que tienen diferentes funcionalidades dentro de su cuerpo, ¿vale? No podemos evitar decir que son deportistas con alguna discapacidad o deficiencia, ya sea a nivel funcional o a nivel motórico, y son deportistas totalmente hábiles y capaces de poder montar en una embarcación y navegar por las aguas tanto de ríos, lagos, pantanos, mares y todo aquello que se propongan. Si hacemos un repaso a los hitos más importantes que dan lugar a que el Paracanoe se introduzca ya de manera oficial e inclusiva en el piragüismo, tenemos que decir que la primera vez que vemos a estos atletas con alguna discapacidad competir es en el año 2009 en el Campeonato del Mundo de Canoa Sprint, ¿vale? Donde la Federación Internacional presenta a modo de exhibición esta modalidad deportiva bajo el nombre de Paddle Ability, donde ya podemos ver pues a estos deportistas con diversidad funcional participar en esa distancia de 200 metros, y que sería el año siguiente, en el 2010, donde ya adquiere un estatus oficial, ¿no? El Paracanoe oficialmente es una prueba dentro de las pruebas internacionales. Es en este mismo año, del 2019, cuando el Comité Paralímpico Internacional anuncia el debut del Paracanoe en los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro. Sin duda esto es un hito muy importante en el piragüismo, puesto que formamos parte de la familia paralímpica, al igual que otros muchos deportes que hoy en día están participando en estos Juegos Paralímpicos. Los Juegos Paralímpicos de 2016 en Río de Janeiro se participa nada más en la embarcación de kayak, y a lo largo de unos años previos a los Juegos se elabora un sistema de clasificación para la obtención de la clase deportiva, aglutinando a los deportistas en tres categorías o tres niveles, ¿no? Por eso tenemos aquí representado en Río el kayak o el KL1, el KL2 y el KL3, tanto en hombres como en mujeres. Es en Tokio, este año, que hemos celebrado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en el 2021 correspondientes a 2020, ya todos sabemos que ha sido por motivo de la pandemia. Es en estos Juegos de Tokio,
donde se introduce la embarcación DEVA, que sería la canoa adaptada, ¿vale? Y hay una diferencia de pruebas en hombres y en mujeres. En hombres se ha podido participar este año en KL1, KL2, VL2, KL3, VL3, y en mujeres han sido 4 las pruebas en las que han podido participar, KL1, KL2, KL3, y en el caso de Lava ha sido en la modalidad de VL2. Hace escasos días el Comité Internacional anunció que para París 2024 íbamos a tener una igualdad de pruebas en hombres y en mujeres en paracanoe, pudiendo participar en KL1, KL2, KL3 y en la VL2 y VL3. Esto habrá mucho más el panorama a nivel nacional y también, por supuesto, internacional, para que los deportistas paracanoes puedan obtener más posibilidades de clasificación paralímpica. Independientemente de la embarcación, todos van a competir en la distancia oficial, que serían los 200 metros, una distancia explosiva y de velocidad punta, donde los deportistas pues nos demuestran las capacidades que tienen en este deporte. A la vez que a nivel internacional el paracanoe va avanzando, en España también hemos ido de la mano de la Asociación Internacional introduciendo de manera inclusiva en la modalidad de paracanoe en todas las pruebas a nivel nacional. A nivel de las clases deportivas, igual que en la internacional, contemplamos a los KL1, KL2, KL3, VL1, VL2 y VL3, pero aquí en España, desde hace un par de años, hemos empezado a albergar la categoría KSVS, que son los Kayak o V Special, donde entran todos aquellos deportistas con alguna diversidad funcional y sobre todo con un 33% mínimo de discapacidad, que no cumplen los requisitos para estar en las categorías internacionales, y creamos esta categoría, los KSVLS, que ahora mismo se está en vía de desarrollo, de poder un poquito marcar un sistema de clasificación un poquito más adecuado y justo para todos estos deportistas que se encuentran en esta categoría, y así hemos dado cabida de manera inclusiva a todas las personas con algún tipo de diversidad funcional. Igual que la Federación Internacional, las embarcaciones con las que en España los paracanoes pueden competir son el kayak y el VA, y estos pueden participar en diferentes especialidades que coinciden con las ligas nacionales que tenemos en marcha en la Real Federación Española de Piragüismo. Así pues, los deportistas pueden participar en la Liga de Sprint Olímpico, así como en internacional. La distancia oficial en la que solo pueden participar es el 200 aquí en España. Además del 200, damos cabida a que participen en el 500, pues para que puedan experimentar más competición a lo largo del año, y también un poco pues para que vayan adecuando sus sistemas de entrenamiento a estas distancias, ¿no? También pueden participar en la Liga Nacional de Maratón, Ríos y Travesías, donde hay algunas modificaciones para ellos referente al reglamento general, donde los deportistas paracanoes van a competir en distancias entre 8 y 15 kilómetros, y por supuesto pues están exentos de porteos. Y también van a poder participar en el kayak de mar, en la modalidad de surf esquí, en diferentes distancias, en las distancias variables que determine la organización de la competición. En estas 3 ligas son las que el paracanoe está presente, y por supuesto en todas las competiciones regionales, autonómicas, regatas y pruebas menores que tanto federaciones autonómicas como clubes o entidades deportivas se organicen, pueden albergar la categoría paracanoe. Para que los deportistas puedan participar, deben de pasar por un proceso de obtención de la clase deportiva. Entonces vamos a adentrarnos ya en este segundo bloque temático del webinar, y vamos a ver lo primero de todo, qué es una clase deportiva. Cuando hablamos de clasificación de la discapacidad de un deporte, tenemos que pensar en cómo poder agrupar a los participantes en diferentes clases deportivas y que estos deportistas tengan limitaciones similares. El objetivo que
se busca en esta clasificación para la obtención de la clase deportiva es que esos deportistas puedan competir en términos de igualdad y que sean las capacidades de cada deportista y las tendencias deportivas las que determinen el resultado de la competición. Cada deporte tiene un sistema de clasificación para la obtención de la clase deportiva que va a ir en acorde a lo que sería el gesto técnico, el desarrollo de las habilidades deportivas de cada deporte. En los deportistas paralímpicos podemos encontrar dos términos que son elegible y no elegible, que esto es lo que va a determinar que un deportista pueda participar en un deporte determinado con una clase deportiva determinada. Así pues, para que un deportista sea elegible y pueda competir en un deporte paralímpico, debe tener alguna disminución de las capacidades físicas. Como hemos dicho hace nada, cada deporte tiene un sistema propio de clasificación que detalla qué tipos de deficiencia se admiten para competir en la modalidad deportiva correspondiente, y también se establece el criterio de la deficiencia mínima que se exige para ser elegible. Así pues, cada deporte, en función de ese modelo técnico y también del desarrollo físico que genera, se van a determinar qué es la mínima deficiencia que un deportista tiene que tener para poder participar como deportista paralímpico. La Federación Internacional y el Comité de Paracanoe Internacional especificaron en su día unas reglas de clasificación donde se detalla este proceso de clasificación con unos criterios de evaluación y metodología mediante la cual los deportistas van a recibir una clase deportiva, una categoría de competición, que es donde se les va a designar además un estatus. Este proceso, que se conoce como evaluación del atleta, consta de diferentes pasos, que son los que vamos a albergar a desarrollar en este bloque temático. Por un lado, lo primero de todo es la evaluación de la discapacidad elegible para el deporte. En segundo lugar, tenemos la evaluación de los criterios mínimos. En tercer lugar, la asignación de la clase deportiva. Y en un cuarto lugar, el estatus deportivo que se le asigna una vez que el deportista ha pasado por la clasificación deportiva. Todos esos términos que seguramente os suenan muy extraños, esperemos que después de este webinar sean ya algo tangible y conocido para que tengáis claro el proceso de clasificación de Paracanoe. ¿Qué entendemos por una discapacidad elegible en el Paracanoe? Pues es una discapacidad designada por la Federación Internacional de Paracanoe, de piragüismo, con un requisito previo para competir en esta modalidad, en el Paracanoe. Debe ser permanente y debe afectar al atleta en alguna de las siguientes patologías: que haya una potencia muscular deteriorada, que haya una deficiencia del miembro o que el rango pasivo del movimiento esté deteriorado. Estas tres patologías de alguna manera tiene que ser algo permanente, no tiene que ser algo puntual. Un accidente que de manera temporal nos genere una disminución de la potencia muscular no va a ser elegible en este deporte, ¿vale? Tiene que ser algo que sea permanente, que ya no sea corregible. Vamos a ver qué significa el tema de la potencia muscular afectada, ¿vale? La potencia muscular afectada tiene una afectación de salud que reduce o elimina su capacidad de contraer voluntariamente sus músculos para moverse o generar fuerza. En este caso, y en la clasificación, en el sistema de clasificación que tenemos actual, los miembros superiores están excluidos. Solo se tiene en cuenta el tren inferior, ¿vale? Por ejemplo, algunos ejemplos de estas patologías pues serían las lesiones medulares completas o incompletas, la espina bífida, ¿vale? Que tienen una afectación tanto motórica como a nivel de rango articular en el tren inferior. La deficiencia de un miembro, la ausencia de un miembro o extremidad, es también una patología elegible para el Paracanoe. Un deportista que se nos presente en una mesa de clasificación con una amputación es un deportista que ya claramente es elegible para nuestro deporte. Por otro lado, el rango de movimiento en pasivo que esté limitado
también es una patología que va a ser elegible para nuestro deporte. Los atletas con un rango de movimiento pasivo deteriorado tienen una restricción o falta de movimiento pasivo en una o más articulaciones. Igualmente, los miembros superiores están excluidos. ¿Qué significa que un rango en pasivo tenga una restricción o falta de movimiento? Pues que sin que el deportista voluntariamente haga, por ejemplo, una extensión de pierna, de rodilla, una flexioextensión de rodilla, nosotros de manera pasiva podamos articular eso. Si no lo podemos articular, entraría dentro del rango de movimiento pasivo limitado y sería un deportista elegible, ¿no? Dentro de estas patologías encontramos la artrogriposis, la inmovilización traumática de una articulación, una fijación de una articulación, ¿vale?, que limita ese movimiento o que en su totalidad lo bloquea, ¿vale? Entonces, de manera pasiva, estos rangos articulares deben de estar limitados. ¿Qué patologías no son elegibles para la Federación Internacional de Paracanoe? Bueno, pues la diferencia de longitud de pierna, la baja estatura, la hipotonía, la ataxia, la tetosis, la discapacidad visual, la discapacidad intelectual o incluso el dolor no son patologías elegibles para el Paracanoe. El dolor, sobre todo, es una patología que no es evaluable, puesto que es algo muy subjetivo y que de ninguna manera se puede puntuar, ¿no? Por lo tanto, el dolor no es elegible en el Paracanoe. Todas estas deficiencias patologías podrían entrar dentro de esa categoría KS que antes hemos nombrado, puesto que todas y cada una de estas pueden albergar o pueden otorgar a la persona un certificado de discapacidad si así lo requiere el sistema de salud, y entrarían dentro de la categoría KS, pero para las categorías internacionales estas patologías no se tienen en cuenta, por lo tanto no son elegibles para el Paracanoe. Una vez que un deportista tiene una patología elegible, hay que determinar qué criterios mínimos debe de cumplir para poder competir en este deporte. Así pues, un atleta que desea competir en el deporte debe tener una discapacidad elegible que cumpla con los criterios mínimos de discapacidad relevantes para este deporte. En la IFF se estableció criterios mínimos de discapacidad para garantizar que la discapacidad elegible de un atleta afecte la medida en que un atleta pueda ejecutar las tareas y actividades específicas fundamentadas para nuestro deporte. Y estos criterios mínimos en piragüismo, en Paracanoe, son distintos para el kayak que para el VA. En una categoría de competencia definida por la Federación Internacional de Paracanoe en referencia a la medida que un atleta pueda realizar las tareas, actividades específicas requeridas para un deporte, es lo que se determina clase deportiva. Y en estas clases deportivas agrupamos a los atletas, ¿vale?, para poder competir en nuestro deporte. El proceso de obtención de la clase deportiva pasa por lo que nosotros determinamos la mesa de clasificación Paracanoe. Esta mesa de clasificación Paracanoe está formada por una valoración médica y una valoración técnica en agua. La valoración médica la va a hacer un médico clasificador Paracanoe con certificado oficial, o bien por la Federación Española de Piragüismo o bien por la Federación Internacional, ¿vale? Está claro que a nivel internacional van a ser los médicos clasificadores internacionales los que van a poder hacer esta valoración, y está muy centralizada en un perfil de médico y fisioterapeutas, ¿vale? Una vez que los atletas o deportistas pasan por la valoración médica, deben de pasar por la valoración técnica en agua, que el que realiza esta valoración va a ser
Los técnicos superiores deportivos, el técnico nacional, ¿vale? También tiene que estar certificado por la IFEF. Esto de certificado requiere que se haga un curso con el Comité Internacional para Canoe y Federación Internacional de Piragüismo, ¿vale? Para la obtención de ese certificado. Y ambas partes de esta mesa de clasificación tienen una valoración sobre el deportista, que esa valoración total es lo que va a otorgar la clase deportiva. El objetivo, sin duda, de todo esto es permitir que cada competidor compita de forma justa con el resto de deportistas con una habilidad o discapacidad similar. Como bien hemos dicho antes, todos los deportistas que resultan no elegibles formarían parte del Kayak Special. Esta clase deportiva no es una clase deportiva internacional. Un deportista que sea Kayak Special o V Special no puede participar en competiciones internacionales, pero sí que a nivel nacional se les permite competir, como hemos dicho al principio del webinar. El requisito mínimo que deben de tener estos deportistas es un certificado de un 33% de discapacidad. En el proceso de clasificación, los clasificadores, ¿vale? Pues un clasificador de paracanoe de la Federación Internacional es aquel que ha sido aprobado como tal por la Federación Internacional de Piragüismo después de haber recibido la capacitación requerida para tal fin. Y nos encontramos con dos tipos de clasificadores internacionales. Estos mismos se replican a nivel nacional, que sería el médico clasificador, que puede ser de médicos o fisioterapeutas, y el técnico clasificador, que es una persona con amplios conocimientos prácticos del piragüismo, con experiencia como entrenador, tanto en kayak como en canoa. Puede ser un científico del deporte o espalista, un educador físico similar, pero el requisito es que tenga la titulación de nivel 3 o técnico superior deportivo. Para ambos tipos de clasificador, la experiencia con paracanoe es una ventaja, pero esto no es un requisito para ser clasificador. El proceso de clasificación estándar, por decirlo de alguna manera, se realiza mediante una mesa de clasificación donde, bueno, pues ambos clasificadores, médico y técnico, deben de estar situados en un punto concreto que cumpla unas condiciones mínimas, donde se pueda tener una sala habilitada para poder hacer la evaluación médica, y también una zona de agua con un pantalón lo más adaptado y accesible posible para poder hacer la observación técnica en agua. Son 5 pasos los que se siguen en esta mesa de clasificación. Por un lado estaría la exploración de piernas, la exploración de tronco y la exploración en agua, y la evaluación y observación. Todo esto al final se hace un cálculo final y se busca una conclusión para determinar la clase deportiva. Cuando comenzamos una mesa de clasificación, el deportista que viene a ser clasificado, lo primero que tiene que hacer es cumplir una serie de protocolos, de requisitos, ¿vale? Tiene que entregar un formulario de solicitud de clasificación a la Federación Internacional o nacional, en nuestro caso. Tiene que entregar un consentimiento informado firmado tanto por el deportista como por el médico, y un certificado de diagnóstico del atleta. Toda esta documentación tiene que recogerse en inglés, puesto que es la misma documentación que si un deportista clasificado en España va a una mesa de clasificación internacional, es la que se tiene que entregar. Dentro de la valoración física, una vez que todos los papeles han sido entregados y cumplimentados y revisados por los miembros de la mesa de clasificación, tenemos una parte médica de evaluación en camilla, de evaluación funcional, donde el médico clasificador va a hacer una exploración muy profunda a través de unos test de las piernas, del tronco. Una vez que se ha hecho esa evaluación, se va a pasar a la observación en agua, y por último ambos clasificadores van a hacer una apuesta en común para determinar
la puntuación final que tiene este deportista y bajo esa puntuación a qué clase deportiva pertenece. En la mesa de valoración necesitamos algunos materiales específicos y una sala determinada que va a tener que tener pues una camilla, los gonómetros, los formularios que usamos para la carta de evaluación, cojines oscilantes y sobre todo cámaras de vídeo. Todo el proceso de la mesa de clasificación es grabado por si hubiera algún tipo de reclamación, ya sea por el propio deportista que se ha evaluado o otros deportistas técnicos que crean que esa clasificación no está bien determinada, poder revisar por una especie de tribunal clasificador esos vídeos y determinar si la clasificación ha sido correcta o incorrecta. En la valoración o evaluación física se va a determinar si el palista cumple o no los requisitos mínimos para el paracanoe. Se van a hacer unas maniobras concretas donde a través de una escala de puntuación que se valora la fuerza muscular de 0 a 2 se va a ir determinando la potencia y balance muscular, y con la ayuda de un goniómetro se va a estimar los grados de rango articular que cada deportista tiene y en base a los que va a cumplir o no esos requisitos mínimos. Todo lo que se observa y se manipula, por decirlo de alguna forma, al deportista se va anotando, tanto en observaciones como determinación de los puntos que se le da en balance muscular y rangos articulares, para poder determinar un clúster, una escala de valoración, para poder determinarlo ya pues en KL1, VL1, KL2, VL2 o KL3, VL3. En la evaluación de fuerza a nivel internacional se usa la escala de Daniels, que va de 0 a 5, y aquí por un poquito por agrupar, puesto que cuando se hizo este sistema de clasificación el quórum que había de deportistas no era muy grande, se determinó que esta escala de Daniel se iba a reducir a 0, 1 y 2, siendo 0, 1 en la escala de Daniel un 0 en paracanoe, de 2, 3 sería un 1 en esta valoración de paracanoe, y 4, 5 sería un 2. Para que os hagáis una idea, la puntuación de 5 sería que el deportista tiene bastante potencia muscular en ese músculo, y que 0 pues que no tiene ninguna. Se determinó que el modo de paleo y de trabajo y uso de piernas en kayak y en va era totalmente diferente, por eso hay un sistema de clasificación diferente entre el kayak y el va. En el va tiene que haber una pérdida mayor en piernas, o que haya también una pérdida en tronco, para poder cumplir el requisito mínimo de elegibilidad. ¿Vale? Entonces puede darse el caso que deportistas que entren en paracanoe con una clase deportiva KL3, ¿vale?, en función de cuántos puntos hayan perdido, queden fuera de la clasificación internacional de la V. Y asimismo, un deportista que tenga una clasificación, por ejemplo, KL1 en kayak, podría tener una VL2 en va, ¿vale? O sea, pueden tener o la misma categoría, misma clase deportiva, o diferente en función de lo que salga en estas valoraciones funcionales. Estos documentos que mostramos aquí son los documentos de registro de datos de la valoración física en piernas, ¿vale? Se realizan diferentes movimientos y test para ver esa potencia muscular y ese rango articular usando la herramienta del goniómetro, ¿vale? Estipulados en base al modelo técnico de kayak y el de va, qué rangos son los más funcionales y cuáles no. Por lo tanto, un deportista, para poder cumplir esos requisitos mínimos, ha de estar en unos rangos que se establecen previamente. También tenemos el mismo documento de exploración y de valoración de tronco, ¿vale?, donde también se les va a pedir pues movimientos asociados a lo que sería la torsión y a la torsión de tronco, y ese trabajo, esa implicación de dorsales y pectorales, oblicuos o abdominales en lo que sería la técnica de kayak y de va.
se va a ver cómo de funcional es el deportista en base a eso, y se va a hacer una valoración. Y luego en la observación en agua se va a pedir una serie de test, igualmente va a ser todo grabado desde tierra y desde la propia embarcación, donde se va a poner una cámara que enfoque exclusivamente a las piernas para ver si hay implicación de las piernas en el deporte, en la modalidad deportiva que sea, en el kayak o en el VA. Y se va a hacer una serie de batería de test pidiéndole al deportista que realice un paleo en progresión de fuerza y de frecuencia de paladas para ver oscilaciones de la embarcación, cómo hay una compensación o no de tronco y cómo trabajan las piernas. Y también se va a pedir 2 salidas frontales y de espaldas para ver pues esa transmisión de fuerza a la embarcación. Asimismo, en estas pruebas se va a determinar si las adaptaciones que el deportista lleva, si las lleva en la embarcación, son adecuadas o no, si limitan o potencian el rendimiento deportivo, y en base a eso pues se va a hacer una observación en esta valoración de agua. Al igual que en la evaluación funcional, en la observación en agua también recogemos todos los datos en fichas determinadas que son igual a nivel internacional que en nacional. Se usa el mismo formato y el mismo formulario para que todo quede bajo una misma configuración y no dé lugar a interpretaciones. Y igualmente se valora por de 0 a 2, el movimiento de piernas, ya derecha e izquierda, el equilibrio, la postura del tronco, la rotación, la torsión. Aunque no es evaluable, pero sí que se tiene en cuenta pues el rango de movimiento de la pala, si es profunda o no, y también un poco la velocidad de la pala de la sincronización, no la armonía que hay de paleo. Una vez que se han hecho las 2 observaciones, tanto en camilla, en lo que sería la valoración médica, como la valoración técnica, ambos clasificadores se juntan y van a un poco a hacer un repaso de estas valoraciones para ver en qué clúster, en qué clase deportiva están cada uno de los deportistas evaluados. El sistema de clasificación, la obtención de este clúster 1, 2 o 3 va en función de los puntos que se pierden, de unos puntos totales, tanto en camilla, en lo que sería la evaluación funcional, como en agua. Entonces en cada parte se otorga un clúster, y con esos clústeres pues se va haciendo el itinerario. Un deportista puede tener un clúster 2 en pierna y un clúster 3 en agua, y sería un KL3. Podríamos tener un clúster 1 tanto en agua como en tronco, como en piernas. Estaría claro que sería un KL1. Los KL2 puede haber estas combinaciones, que en piernas sea un clúster 1 o 2, pero tanto en tronco como en agua nos puede dar la ocasión que puede ser 1, 2 o 3 un clúster, y en base a esta puntuación enmarcar al deportista en estas clases deportivas. Y por hacerse un resumen, un KL1 pues serían deportistas que no tienen funcionalidad de tronco, son pues lesionados, en general son lesionados medulares con una lesión medular muy alta a la altura de la dorsal, ¿vale? Donde no está limitado ese movimiento, no hay funcionalidad en piernas o hay muy poquita, y habitualmente son deportistas que tanto en el kayak como en el VA, aunque aquí está especificado en el kayak, necesitan asientos especiales elevados, incluso con refuerzos laterales para evitar las caídas laterales. Un KL2 son deportistas con funcionalidad parcial de tronco y de piernas, que se pueden sentar rectos en el kayak, pero que pueden necesitar algún respaldo especial. El movimiento de piernas puede estar limitado y mientras palean, y bueno, pues algunos de ellos incluso usan algún tipo de cinchas para que las piernas queden bloqueadas y que al no tener control no caigan hacia los laterales, y eso pueda provocar un desequilibrio en la embarcación.
Los KL3 son los deportistas que son más funcionales, que hay función de piernas, hay función de tronco, ¿vale? Evidentemente, sobre todo en piernas va a haber alguna afectación y alguna limitación, o bien en rangos o bien en balance muscular. Es un deportista que no necesita ningún tipo de respaldo, porque se mantiene recto en la embarcación, sentado, puede mantener el control funcional del tronco. Y en estas categorías encontramos a los amputados, los cuales pueden remar, palear o no con la prótesis. Y esto sería una definición así a grandes rasgos de cada una de las categorías. En la V nos pasa igual que en el kayak, se hace esa determinación de puntos, pérdida de puntos, que nos van a dar un clúster, y en base a esos clústeres se va haciendo un sumatorio y al deportista le podemos otorgar una clase deportiva, VL1, VL2 o VL3. Como he dicho al principio del bloque, un deportista con una discapacidad física puede recibir más de una clase deportiva. O bien puede ser, por ejemplo, KL2, VL2, o podemos encontrarnos que sea un KL2 y un VL3. Aquí tenéis un resumen de lo que sería toda la documentación que se va recogiendo y los criterios mínimos de elegibilidad en el VA. Lo mismo que hemos hecho en agua, en kayak, se va a hacer en el VA, también esos tipos de test. Y una vez que está todo ya evaluado, los médicos y técnicos clasificadores han hecho una puesta en común de lo que se ha observado en camilla y lo que se ha observado en agua, finalmente se otorga al palista la clase deportiva. Y a nivel internacional tenemos las categorías KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3. Y como ya hemos dicho anteriormente, aquí en España estamos dando cabida a las categorías KS y VS a todos los deportistas que no han sido elegibles en las categorías internacionales. A modo informativo, comentar que ahora mismo en España contamos con 110 deportistas clasificados que han pasado la mesa de clasificación. Estos datos están actualizados al 14 de noviembre del 2021 y vemos un poco la distribución que hay ahora mismo en el panorama para canoe español. Tenemos un total de 26 mujeres y 84 hombres, ¿vale? De los cuales podemos ver que en ambas partes es la categoría KS la que más deportistas recoge. Es por eso que se ha creado un sistema de clasificación recientemente aceptado y validado por el Comité Paralímpico, donde vamos a intentar de una manera más justa posible sesgar estas categorías en 3-4 clases deportivas para que los deportistas estén más justamente repartidos. En este sistema nuevo de clasificación de los KS y VS se van a tener en cuenta todas las afectaciones recogidas por el Sistema Paralímpico Internacional, que como vemos son la deficiencia de la potencia muscular, donde vamos a incluir el miembro superior, ya que hemos visto que en el sistema internacional no está recogido, la deficiencia del rango de movimiento, la deficiencia de extremidades, se incluye también el miembro superior, la deficiencia de longitud de piernas, baja estatura, hipertonía, ataxia, tetosis, la deficiencia visual y también la intelectual. Esto siempre que los deportistas que accedan a la mesa de clasificación tengan ese mínimo del certificado de discapacidad del 33%. Así pues, después de las valoraciones tanto en mesa como en agua, pues las pruebas de agua van a ser las mismas y en mesa se van a incluir unos test de equilibrio y de balance muscular. Vamos a determinar diferentes clases deportivas dentro de los Special, donde un KS1 van a ser deportistas con afectación funcional cuya patología afecte directamente a la ejecución del gesto técnico, incluyendo el miembro superior, y afectación del equilibrio, y que tengan una puntuación en esos clústeres de entre 6 y 9 puntos. Los KS2 serían deportistas con afectación funcional en miembros superiores
equilibrio en miembro superior y pérdida de puntos en la prueba de agua, y cuya patología afecte directamente a la ejecución del gesto técnico, con una puntuación entre 10 y 15 puntos en el clúster. Y luego tendríamos los deportistas más funcionales dentro de estos Special, ¿vale? Donde vemos la necesidad de crear SKS3, KS4, que serían deportistas con afectación funcional mínima en miembros inferiores, equilibrio en miembro inferior o tronco, con un clúster entre 16 y 17 puntos, y los deportistas KS4 pues serían deportistas que no tienen afectación funcional, que sí que cuentan con ese 33% de discapacidad y que tienen todos los puntos del sistema de clasificación. Para el BA también hemos creado estas subclases en el Special, ¿vale? Donde tenemos unos criterios mínimos de elegibilidad, igual que en el KL, en el VL, ¿vale? En el BA internacional, donde determinamos otros 3 puntos, ¿no? Por un lado, no tienen que tener afectación en miembro superior, pero sí un grado de afectación en pierna y o tronco sin llegar al criterio mínimo de elegibilidad para la VL. Es decir, tienen algo de pérdida en una pierna, pero menos de 10 puntos, o tienen algo de pérdida en las dos piernas, siendo menos de 11 puntos. También puede tener algo de pérdida en una o ambas piernas, pero menos de 8 puntos, y algo de pérdida en el tronco, por lo menos de 12 puntos. ¿Vale? Estas afectaciones son similares a las que nos da el VL, pero está claro que serían aquellos que ya no son elegibles para esta categoría y pasarían a ser elegibles para la VS. También tiene que haber una afectación en miembros superiores sin afectación de miembro inferior o tronco, o por otro lado no tienen ningún tipo de afectación funcional, pero sí un grado de discapacidad del 33%. Bien, en base a estos criterios mínimos de elegibilidad en la VS podemos determinar diferentes clases deportivas. Así pues, los deportistas clasificados como VS1 serán personas que tengan una severa afectación en los miembros superiores, que tengan o no también afectado algo de tronco y o miembros inferiores, al margen de los criterios mínimos de elegibilidad. Los VS2 serían personas con 2 puntos a tener en cuenta, o que se podrían dar el caso. Por un lado, una moderada afectación de los miembros superiores y además tienen algo de afectación en miembro inferior y o tronco, cerca de ese límite de los criterios mínimos de elegibilidad en la VL. Y por otro lado, una moderada o evidente afectación en miembros superiores, pero ninguna o muy baja en miembros superiores y tronco. Los VS3, VS4 serían palistas con poca o muy poca afectación en miembros superiores y que tienen ninguna o muy poquita afectación en tronco inferior, muy lejos del margen de los criterios mínimos de elegibilidad para las VL, ¿no? Las categorías internacionales. Bien, se nos plantea entonces, al hacer esta división en KS, se establecen 6 clases deportivas por embarcación. Por un lado tenemos las categorías IFF, que serían las que tienen opción de competir a nivel internacional, donde tanto en kayak como BA tendríamos el KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3, y además aquí en Special sumamos Bien, con este nuevo sistema de división en KS se establecen 6 clases deportivas por embarcación. Así pues tenemos las categorías E y FF, que serían aquellas que pueden competir a nivel internacional, donde tanto en kayak como en BA determinaríamos pues el KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3. Y en especial, en España se nos determinan entonces el KS1, KS2 más KS3 más KS4 y la VS1, VS2, VS3 y VS4.
Está claro que tantas clases deportivas en una competición nacional no podemos meter, por lo que hemos determinado las clases de competición. ¿Vale? Estas clases de competición lo que buscan es aglutinar en 3 clases de competición a todos los deportistas, pudiendo competir más o menos en igualdad de condiciones y funcionabilidad. Por lo tanto, creamos estas 2 grandes clases, que serían el paracanoe kayak y el paracanoe va, divididas en 3 clases de competición. Por lo tanto, se nos presenta el paracanoe K1, que sería el PK1, el PK2, el PK3, donde podrían participar conjuntamente deportistas, por ejemplo en PK1, el KL1 más el KS1. En el PK2 competirían juntos KL2 y KS3, y en el PK3 los deportistas más funcionales dentro del kayak, que serían los KL3, los KS3 y KS4. Lo mismo con el VA, determinando entonces el PV1, PV2 y PV3. De esta manera podemos promocionar el involucrar a nivel competitivo a todos los deportistas, pudiendo generar un volumen en cada una de las clases de competición. Muy bien, una vez que el deportista ya obtiene su clase deportiva en todo el proceso de la mesa de clasificación, va a recibir y tendrá que tener siempre presente una documentación que le va a acreditar qué clase deportiva tiene. Así pues, una vez que termine esa mesa de clasificación, el deportista va a recibir un documento donde son 2 copias, una se queda al deportista y la otra se queda a la federación que ha hecho la mesa de clasificación, ya sea la mesa internacional o la mesa nacional. A nivel internacional, este documento acreditativo se vuelca en una master list donde vienen recogidas todos los paracanoes que a nivel internacional se han clasificado. Por lo tanto, podemos consultar qué deportistas y qué clase deportiva hay a nivel mundial o bueno, incluso de nuestro país. Tendríamos que ir a la página oficial de la Federación Internacional de Piragüismo, en disciplinas buscar paracanoe, y en paracanoe hay un apartado que se denomina clasificación, donde podemos encontrar la lista maestra de clasificación de atletas, y ahí encontraríamos ese listado por países donde tenemos clasificados a todos los deportistas. Vamos a encontrar por un lado a la federación nacional que pertenecen, vamos a encontrar su nombre y su apellido tal cual, el sexo, si es hombre o mujer, qué clase deportiva se le ha otorgado, y además encontramos el estatus. El estatus es la determinación de si esa clase deportiva es confirmada y es para toda la vida deportiva del deportista, o podemos dar el caso de que sea revisable, por ejemplo, que sea la primera vez que este deportista pasa a la clasificación internacional, y en el sistema internacional, en la primera mesa, aunque sea muy clara la clase deportiva que tiene, nunca se le va a dar como confirmado, siempre va a quedar como revisable, y será en la segunda mesa, si así lo decide el equipo de clasificadores, que quede confirmado. En función de la patología, si puede haber una evolución a mejor o incluso a peor, siempre va a quedar en revisable, y además nos pueden determinar revisable con fecha, donde nos pueden decir en qué mes o en qué año tenemos que volver a pasar esa mesa de clasificación, pues para buscar la confirmación de nuestra clase deportiva. Puede aparecer que somos elegibles para una clase deportiva, por ejemplo, este sería el caso de los KL3, ¿vale? Que muchos KL3 no cumplen los criterios mínimos de elegibilidad para la VL3. Por lo tanto, en la V sería un deportista no elegible y se determinaría y aparecería así como se señala en la pantalla. ¿Vale? Lo mismo tenemos por aquí a otro deportista que incluso en kayak pasó mesa y no resultó elegible. Este deportista se ha podido dar el caso de que tenga una patología que en el momento le resulte que sea funcional, pero pueda ser una patología degenerativa
y por lo tanto queda en revisión, dándole la opción de que si quiere más adelante puede pasar otra vez la mesa internacional. Podemos encontrarnos también que dentro del estatus nos aparece las siglas OB, que se determinaría observación en agua, y esto significa que en la mesa de clasificación no ha quedado muy claro qué clase deportiva puede ser. Se da en casos en los que los deportistas están en el borderline de una clase deportiva a otra, por ejemplo un KL2 que puede ser un KL3, ¿vale? O un KL1 que puede ser un KL2. Entonces se queda observable en agua, y entonces los clasificadores que han hecho esa mesa de clasificación van a estar durante la competición observándoles tanto dentro como fuera del agua, viendo cómo se comportan, movimientos que hacen y demás, para poder luego, una vez que finaliza la prueba internacional, poder determinar el estatus de esa clase deportiva y si cambian o no de clase deportiva en base a la observación en agua. En España tenemos un sistema parecido al nivel internacional, donde todos los deportistas quedan recogidos en una base de datos de clasificación del Comité Paralímpico Español, de donde nosotros extraemos una master list y se pasa a la Real Federación Española de Piragüismo, donde vamos a poder encontrar este documento de master list en el apartado de competiciones. Tendríamos que ir abajo del todo documentos, y allí vamos a encontrar un PDF donde vamos a ver y observar cómo tenemos a los deportistas clasificados una vez que han pasado la mesa de clasificación. Bien, en España la Master List va a venir determinada por a qué federación autonómica pertenecen. Igual que en la internacional aparece nombre y apellido, el género, la clase deportiva que ha obtenido tras la clasificación, el estatus, esto es igual, la fecha de revisión igual, y además nosotros incluimos el tipo de mesa que han realizado, ¿vale? Tenemos la mesa internacional, la nacional y la autonómica. Una mesa nacional, cuando el deportista pasa a una mesa nacional, es que ha pasado esa mesa en un campeonato oficial de la Real Federación Española de Piragüismo, o ha habido una convocatoria desde la Federación Española de mesa de clasificación. Entonces, cuando un deportista ha pasado una mesa nacional, está habilitado para poder competir en todas las pruebas de las ligas nacionales, tanto de sprint, maratón y kayak de mar, que la Federación Española organice. Para acceder a una mesa internacional, el deportista puede o no acceder con una mesa nacional, ¿vale? Y bien por voluntad propia del deportista que pida a la Federación Española ir a pasar una mesa internacional, o bien de un palista que en un proceso de clasificación para una prueba internacional ha conseguido la plaza para asistir a un campeonato de Europa, a un campeonato del mundo o una copa, y siempre que un deportista va a participar por primera vez en una competición internacional, está obligado a pasar una mesa internacional, ¿vale? Como hemos comentado anteriormente, en la primera mesa nunca se le va a dar el estatus de confirmado, siempre quedará pendiente de una segunda mesa de clasificación en otra competición, puede ser en la misma temporada o en diferentes, donde si está clara la determinación de la clase deportiva, se le dará el estatus de confirmado, y si no, pues se le pondrá revisable o no elegible, lo que proceda. Cuando un deportista ha pasado una mesa autonómica, esto significa que la mesa ha sido convocada por la autonomía en el contexto de la federación autonómica, el deportista solo estará habilitado para poder competir en pruebas organizadas por las autonomías, federaciones autonómicas, regatas y pruebas menores, campeonatos regionales y demás, ¿vale? Entonces, una persona que tenga una mesa autonómica y que luego quiera acceder a un campeonato de España, una Copa de España de las ligas nacionales, tendrá que pasar la mesa nacional para o bien revalidar su clase deportiva o bueno, pues en función de lo que vean los clasificadores nacionales, determinar la nueva clase deportiva que se le otorga. Así pues, todos los deportistas que pasen por la mesa de clasificación van a recibir una carta que se denomina el sumatorio, donde se les va a decir por escrito, con la firma de los clasificadores, la clase deportiva que se le ha otorgado en esa mesa de clasificación. Esta
Este documento lo recibe tanto el deportista y la Federación Española se queda una copia. Muy bien, este documento lo va a obtener por cada embarcación a la que se presente. Como hemos dicho, pues cada parte contratante tiene una copia, ¿no? Deportista y federación. Este año, además, en la temporada 2022, se va a ir entregando a todos los deportistas ya clasificados y a los nuevos deportistas que se clasifiquen en las mesas de clasificación una tarjeta expedida por el Comité Paralímpico Español, donde se va a recoger pues a la federación a la que pertenece el nombre y apellido del deportista, la fecha de nacimiento, el género, un número de identificación de la base de datos del Comité Paralímpico y el tipo de mesa que ha pasado, si es nacional, internacional o autonómica, las clases deportivas que tiene, si es confirmada o revisada va a tener que aparecer aquí entre paréntesis, si es una mesa, una clasificación revisable, determinará la fecha de revisión. Así pues siempre aparecerá la fecha de la clasificación. Si son varias clasificaciones irán apareciendo las fechas de cada una de las mesas de clasificación que el deportista pasa. Una vez que el deportista ya tiene estos documentos acreditativos, ya está facultado para poder competir a nivel autonómico, nacional o internacional, y en paracanoe, además de cumplir los reglamentos de competición, hay algunas normas específicas para ellos. Igual que en deportistas convencionales, las embarcaciones tienen que estar en base a unos criterios de construcción que deben de cumplir, pero además en paracanoe son embarcaciones que cumplen otros criterios diferentes a las estándar, ¿no? En lo que es la largura en un kayak va a ser la misma, 5,20 metros, pero la anchura tiene que ser una anchura mínima de 50 centímetros en la parte de atrás de la bañera a 10 centímetros de altura, ¿vale? La pala que se tiene que utilizar en el kayak tiene que ser una pala de doble hoja unida por una pértiga. ¿Vale? Aquí vemos diferentes deportistas paracanoe de diferentes clases deportivas donde pues están participando en su embarcación. Vale, en el BA también tenemos criterios mínimos de embarcación, ¿vale? Donde ahora mismo los fabricantes están haciendo unos BAs con una largura mínima de 6 metros, se está buscando minimizarlo un poquito más para facilitar el transporte. Ahora mismo esta es la mínima dimensión que tiene, y la máxima dimensión que podría alcanzar un BA sería 7,30 metros. El peso, incluido este elemento de flotación que se llama ama, y los hiatos, tiene que ser de 13 kilos. En el kayak no lo hemos nombrado, pero lo ponía en la diapositiva, son 12, igual que en convencional. Esto, por supuesto, en pista, en maratón, el peso en el kayak se rebaja a 8 kilos, igual que en los convencionales, y bueno, el va menos peso que el de 13 kilos. La verdad es que hay fabricantes que todavía no consiguen, es una embarcación voluminosa y mantienen en ese peso mínimo de 13 kilos. El BA es propulsado por una pala de una sola hoja y una empuñadura similar a la que pueden usar los canoístas en convencional, y digamos que el BA sería la canoa adaptada para la modalidad de paracanoe. Aquí vemos también diferentes deportistas de diferentes clases deportivas encima de sus BAs, y vemos que la pala también tiene diferentes formas, la forma de la hoja, bien como una de lágrima, que serían las Viper, y de las tipos más haitianas, y bueno, pues luego ya una hoja un poquito más recta, como más similar a la que usan los canoístas. En las fotos anteriores hemos visto que algunos deportistas llevan algún tipo de implemento en el cuerpo o en pala para poder sujetar y potenciar mejor su técnica en el paracanoe. Estas son las adaptaciones. Estas no están reguladas como tal, sí que hay alguna pequeña norma que hay que tener en cuenta, y bueno, pues el palista puede hacer adaptaciones dentro de la embarcación con el fin de mejorar pues la estabilización. Puede sujetarse
al asiento del barco, en general un asiento con respaldo alto para mejorar el equilibrio dentro de la embarcación, ¿vale? Lo que no se permite es ninguna adaptación que pueda alterar la estructura externa del barco. Esto viene recogido en el reglamento de la IFC del año 2018 y todavía se mantiene. Esto exenta a los estabilizadores, que igual en algunos deportistas habéis visto que son como una especie de ruedines exteriores, que lo que ayudan es a una flotabilidad y que por supuesto pues no dan ningún tipo de ventaja al deportista que las usa, puesto que aumenta el rozamiento y también el peso del barco, pero les da una mayor estabilidad pues a aquellos deportistas, pues sobre todo KL1 que tienen unas lesiones medulares muy altas y que con un asiento alto no llegan a controlar el equilibrio de la embarcación y necesitan de estos apoyos para poder navegar. Así como para las adaptaciones no existe un reglamento oficial en cuanto a las dimensiones, para la pala utilizada por el atleta durante las competiciones tampoco hay una regulación oficial. Por lo tanto, depende del entrenador y del atleta elegir la talla adecuada para el mismo, ¿vale? Esto, igual que si un deportista necesita una adaptación de mano para poder sujetar la pala, ¿vale? Eso se haría permitido y a día de hoy no está regulado. Aquí os ponemos unas cuantas adaptaciones que se pueden dar dentro del barco, pues adaptaciones de timón, pues deportistas que solo pueden o solo tienen un pie o funcional solo tienen un pie y modifican el sistema de timonaje para poder manejar la navegabilidad del barco. Diferentes tipos de asientos altos con correas, pues anclajes para personas que son amputados, a pequeños respaldos de apoyo, sujeción en rodillas para bloquear las piernas, aquellos que no tienen control sobre la movilidad de las piernas, pues para evitar que se caigan a un lado u otro, pues se pueden cinchar, adaptaciones de mano. Estas adaptaciones no están reguladas, como hemos dicho, pero sí que tienen que estar recogidas en un pasaporte de competición que el deportista tiene que hacer previo a pasar la mesa de clasificación y que ya tendrá que presentar siempre antes de una competición. Aquí en el pasaporte tiene que estar recogido pues nombre y apellido del atleta, la federación a la que compete, ya sea a nivel nacional o a nivel autonómico, la categoría otorgada, el estatus, y también se pide que se determine el modelo del barco que usa, ya sea kayak o va, ¿vale? Y luego pues en el caso del kayak, si tiene el timón fijado, lo puede usar, o modificado, ¿vale? En dirección. Igual que se tienen que determinar estas características del barco, también hay que determinar y hacer una foto y que aparezca aquí en el pasaporte una foto y una medida relativa a la distancia que comprende entre la base del posapiés a la parte más trasera del asiento, ¿vale? Y esta medida no puede ser modificada una vez que se pone, ¿vale? Este pasaporte se presenta antes de empezar la competición y durante la competición no se puede modificar nada del barco, ¿vale? Entonces en el control de embarque, que luego veremos, este pasaporte lo tienen los jueces y clasificadores para canoe, donde van a revisar que se cumpla con lo que el deportista ha presentado en la mesa de clasificación. Entre competición y competición, por ejemplo, a lo largo de la temporada me refiero, acaba un campeonato y preparando el siguiente, el deportista puede cambiar adaptaciones, buscando un poco pues mejorar cosas. La medida la podría cambiar, pero siempre en ese periodo entre competiciones, no durante la competición, ¿vale? Entonces no deja de ser un documento vivo, pero que siempre se tiene que presentar antes de la competición para que el deportista pues determine con qué adaptaciones participa y con qué medida va a correr, ¿vale? Pero lo dicho, durante la competición, o sea, durante las fases de la HIT, las semifinales o finales, este documento no se puede cambiar y por supuesto no se puede cambiar nada del barco, ¿vale? Del interior del barco.
otro tipo de pasaporte de otro deportista con otras adaptaciones, pues que donde se recoge, pues este deportista lleva el timón fijado, pues tiene que aparecer foto del timón, donde se aprecia o no en el control de embarque el técnico clasificador que haga la revisión del pasaporte tocará el timón a ver si está fijado o no, el tipo de asiento, la medida, se tiene que ver al deportista sujetando la pala de una visión general, y también pues si usa respaldo, pues una visión trasera para ver hasta dónde le llega el respaldo y demás. Otra foto que determina bien cómo tiene que ser tomada esa medida desde la base del posapiés hasta la parte trasera del asiento, que puede ser, en el caso de un asiento alto, la parte alta del respaldo. Vale. Además del pasaporte de competición, de que el deportista es el responsable de tenerlo siempre operativo y actualizado antes de una competición, cuando se realiza las inscripciones 8 semanas antes de lo que sería la prueba, hablamos a nivel internacional, el team leader o responsable del equipo nacional de paracanoe debe subir a la plataforma de la IFEC los diferentes documentos que aquí os exponemos. Por un lado, el pasaporte de competición, todo lo relativo al diagnóstico del atleta, los informes médicos y demás, para que lo tengan en la IFEC antes de la competición, y sobre todo si es un deportista que va a pasar mesa de clasificación. Debe de subir un consentimiento informado de esa mesa de clasificación y de la observación que se le va a hacer durante la competición al deportista, tanto fuera como dentro del agua. Y para aquellos deportistas que usan cinchas que van anclados a la embarcación, se debe de firmar este documento, el We Are for Striping with Botard, que lo que determina es exenta de toda responsabilidad a la federación que organiza el evento internacional, y donde el deportista, a través de una declaración jurada, dice que sabe descincharse de la embarcación si sucede el vuelco, ¿vale? Y comentaros que en paracanoe el chaleco no es obligatorio, y para aquellos deportistas que no usen el chaleco también tienen que presentar este documento, donde ellos pues también eximen de toda responsabilidad a la Federación Internacional o española, si sería el caso de también, donde ellos se hacen responsables de esa navegación sin el sistema de flotabilidad, ¿vale? El reglamento internacional permite a los deportistas paracanoe participar sin el chaleco. Si el deportista que va a participar sin chaleco debe también presentar en este tiempo de 8 semanas un vídeo donde se le va a ver volcando, ¿vale? Entonces aquí os presentamos cómo tiene que ser ese vídeo. Ese vídeo tiene que ser donde se tiene que ver al deportista realizar una distancia de 100 metros dinámico a un paleo vivo, y el vuelco tiene que ser dinámico, simulando pues un vuelco durante la competición, ¿vale? Entonces el deportista vuelca y se tiene que ver cómo sale a flote, cómo coge su posición de seguridad. Cada deportista tendrá la suya en función de sus lesiones y cómo se libera de los sistemas de anclaje del barco. En España vamos a proceder en la temporada 2022 a hacer todo este sistema previo a las competiciones. No lo vamos a hacer con tantísimo tiempo, pero sí que se va a empezar a pedir que previo al inicio de las ligas nacionales, cada club, cada deportista que realmente es el responsable, entregue a la mesa de clasificación los documentos que a continuación nos determinamos. Una vez que el deportista pasa a la mesa de clasificación, el equipo de clasificadores recoge y archiva, cumpliendo todas las leyes de privacidad de datos, el diagnóstico del atleta y el consentimiento informado, que es el que se autoriza para pasar la mesa de clasificación, ¿vale? Entonces, esta documentación ya estaría recogida de casi todos los deportistas que han pasado mesa de clasificación, ¿vale?
Y antes de la primera competición del año, el palista que participe va a tener que presentar el formulario de responsabilidad de aquellos deportistas que van cinchados. También aquellos que no usen el chaleco van a tener que presentarnos y entregarnos el formulario de que eximen de toda responsabilidad a la Federación Española y que son ellos los responsables del no uso del chaleco. Y si no usan chaleco, por supuesto, pues tienen que hacernos llegar ese vídeo del vuelco demostrando que si son solventes ante un vuelco, ¿vale? A la vez que se realizan las inscripciones de las pruebas, ¿vale? Cuando se produce con el límite de entrega de cierre de inscripción, esa semana de antes de la realización del campeonato o de la copa, los deportistas van a tener que hacernos llegar el pasaporte de competición, ¿vale? Para que los técnicos clasificadores, los clasificadores para canoes, puedan hacer la revisión del pasaporte y de las adaptaciones y barco en el proceso de embarque. Como hemos dicho antes, jugamos con este tiempo de una semana antes de la prueba, ¿vale? Para que sea entregado el pasaporte o modificado de una competición a otra, puesto que ya hemos dicho que es un documento vivo y las adaptaciones pues pueden ir cambiando en base al proceso y el rendimiento del palista. Bien, todo esto tendrá que ser enviado al correo que tenemos en el equipo de clasificadores nacionales, que es el de mesa de clasificación para canoe@gmail.com, donde nosotros ordenaremos y clasificaremos y revisaremos prueba a prueba cada una de las documentaciones de cada deportista. Muy bien, una vez que el equipo de clasificadores en esa semana previa a la competición revisa toda la documentación entregada por los participantes, hará llegar los documentos correlativos al comité arbitral y al juez árbitro de la prueba, y este deberá de informar a su equipo arbitral de la prueba, tanto a los árbitros de control de embarque como de carrera, de los deportistas que hay, qué tipo de atención hay que tener con ellos a la hora del control de embarque o durante la carrera. Bien, como hemos ido un poco nombrando ya, el control de embarque en los paracanoes inminentemente se tiene que hacer en tierra siempre. Ya sabemos que hay pruebas a nivel nacional que por agilizar los embarques en las competiciones se hace ya en agua. Es un control de identificación de persona, ¿vale? En este caso los paracanoes tendrá que ser en embarcadero, donde el árbitro con el equipo de clasificadores puedan revisar por un lado la identidad del deportista y por otro lado esas medidas que se recogen en el pasaporte, ¿vale? Tomando pues las medidas pertinentes de reposapiés a asiento, y también la revisión de pues si el timón está fijado o no, según determine el pasaporte de competición, y las adaptaciones que lleva. También se hará medida de las embarcaciones que cumplan ese ancho mínimo de 50 centímetros que se determina en el reglamento general en base a las embarcaciones de paracanoe, y se hará uso de estas reglas medidoras donde nos dan el ancho de 50 centímetros a 10 centímetros de la base, y todas aquellas embarcaciones que se ajusten a la medida podrán embarcar, y todas aquellas que no lleguen a cumplirla no podrán ser utilizadas en la competición. En el control de embarque también pues se hará un poco la revisión del uso del chaleco y del cubre. Bien, determinar, como ya hemos dicho, que el uso del chaleco es algo opcional del deportista. Si el deportista no lleva chaleco, se tendrá que revisar que el documento de exención de responsabilidad por el no uso del chaleco esté entregado y firmado correctamente, que eso se hace esa semana previa a la competición, pero que en el control de embarque tendrán que tener ese documento pues para verificarlo. Y comentar que en el paracanoe no está permitido el uso del cubre, puesto que, como hemos dicho anteriormente, los paracanoes son observables en agua, y los técnicos clasificadores y médicos clasificadores deben de poder ver bien el trabajo de piernas, si hay o no hay, en función de lo que se ha demostrado en la mesa de clasificación.
Solo se permitirá el uso del cubre si las condiciones meteorológicas ponen en peligro la flotabilidad de la embarcación. En pantalla podéis observar una foto de los pasados Juegos Paralímpicos de Tokio, donde pues, las condiciones no eran muy buenas y se permitió, a través de la correspondiente reunión con los team leader o delegados de equipo, el uso de los cubres, ¿vale? Para asegurar la flotabilidad del barco. En carrera, igualmente, pues deben de cumplir con las normas de competición que se piden por especialidad. En el caso de la pista, del sprint, los paracanoes van a competir sobre 200 metros. El sistema de salidas va a ser el cepo, tienen que saber salir desde un cepo. Y igualmente se aplica el criterio de que tienen que ir por el centro de la calle. Como los árbitros de carrera están informados de quién lleva o no el timón fijado, puede haber una cierta permisibilidad para aquellos deportistas que el timón lo llevan fijado y hay unas condiciones de aire que pueden dificultar la navegación en línea y recta del palista, ¿vale? Si no hay causas externas aparentes que no justifiquen la desviación o aproximación a la línea de boyas del deportista, pues se le puede aplicar la sanción pertinente por no cumplir la navegación en el centro de la línea. Igualmente, pues como pasa en los convencionales, los sprinters no pueden coger la ola en las calles, ¿no? En el 200. En el maratón, ya hemos dicho anteriormente que la norma diría que los paracanoes están exentos de hacer el porteo, y el resto de la normativa referente a las parrillas de salida, coger olas y demás estaría igual que en la normativa estándar del maratón. A nivel, estas serían como las normas más específicas dentro del reglamento general de cada especialidad deportiva, y ahora queremos hacer un poco alusión a las infraestructuras y sistemas de salvamento que se deberían de tener presentes en una prueba donde esté el paracanoe, que no deja de ser un diseño universal de accesibilidad que facilita el acceso a todo el mundo, pero que a estos deportistas les facilita mucho más, ¿no? Entonces, como hemos comentado anteriormente, el control de embarque tiene que ser en pantalán para que los clasificadores puedan revisar todo con perfecto, que esté todo en perfecto estado y según marca el pasaporte de competición. Pero además lo ideal sería contar con un pantalán específico para el embarque de los paracanoes, con algunas medidas de accesibilidad y sobre todo de antideslizantes para aquellos deportistas que van con ayuda técnica como muletas, bastones o silla de ruedas, ¿vale? Y también pues la posibilidad, que ya lo existen muchas instalaciones deportivas, pero si no existieran, pues existen módulos portátiles que facilitan el acceso a vestuarios, duchas y baños adaptados a las personas que van con movilidad reducida. Y comentar que muchos de los paracanoes necesitan cierta ayuda e intendencia a la hora de embarque, ¿vale? Pues lo que hablamos, ¿no? Contar con esos pantalones específicos para estos deportistas. Pues algunos necesitan pequeñas ayudas para hacer las transferencias de la silla a la embarcación, o más de una persona para poder hacer el embarque. Dado que estos deportistas, muchos de ellos tienen lesiones medulares, es muy interesante, a nivel internacional ya se está aplicando en muchas competiciones, incluso a nivel nacional, ya lo hemos visto también algunas, contar, más que con una lancha de salvamento, contar con este tipo de vehículos acuáticos, motor de agua, con una tabla flotante de rescate para poder subir de una manera segura y sobre todo asegurando al deportista de no sufrir lesiones mayores para realizar el salvamento en caso de vuelco. Y hasta aquí sería el seminario o webinar de Paracanoe, donde esperemos que haya sido clarificante las dudas que hayan podido surgir previo al proceso todo de clasificación de Paracanoe, y sobre todo de estos años que se están introduciendo
tantas clases deportivas y, por supuesto, pues daros las gracias por vuestra atención y que quedamos a vuestra entera disposición a través del correo de mesa de clasificación paracanoe@gmail.com para resolver dudas, ruegos, sugerencias en base a la temática que hemos tratado, y agradeceros mucho pues otra vez vuestra atención. Un saludo y nos vemos en la pista.